Buenas tardes a todos. Hoy les presentaremos el instrumento de recolección de información de una investigación realizada bajo el método de estudio de caso. El tema general de este proyecto es el consumo de sustancias psicoactivas en el ciclo vital de la adolescencia. Para ello se formula la siguiente pregunta. Allí encontramos tres categorías de análisis. 1. Los factores de riesgo que hacen más propenso el consumo de drogas. 2. El abuso de sustancias psicoactivas. Y por último, las adolescentes en proceso de reinserción social y familiar de la Fundación Hogares Claret. Para operativizar la pregunta anterior, las investigadoras crean los siguientes objetivos específicos a desarrollar con las adolescentes en proceso de reinserción social y familiar de la Fundación Hogares Claret de Medellín, sede Poblado, durante febrero de 2019 a febrero de 2020. 1. Determinar los factores de riesgo que conllevan a abusar de sustancias psicoactivas. 2. Reconocer la influencia de los contextos social, político, cultural, familiar, individual e institucional en relación con el abuso de sustancias psicoactivas. Por último, se quiere examinar las características del proceso de reinserción social y familiar que se lleva a cabo en la Fundación Hogares Claret. El instrumento de recolección de información seleccionado es la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada pretende, mediante la recolección de un conjunto de saberes, la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia del sujeto entrevistado, y de esta manera permite la entrada en el lugar comunicativo de la realidad, donde la palabra es el vector vehiculizante de una experiencia personalizada, biográfica e intransferible. La entrevista semiestructurada presenta un grado mayor de flexibilidad, debido a que parte de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor a aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. Al usar la entrevista semiestructurada como instrumento de recolección, se tiene como objetivo lograr un acercamiento con la población que hace parte de nuestro objeto de estudio, para intentar develar los factores de riesgo social, cultural, familiar, individual e institucional que llevaron a las adolescentes de la Fundación Hogares Claret Medellín, sede Poblado, a consumir sustancias psicoactivas hasta llegar a un abuso problemático de estas. Las características de la población con la que se trabajará son adolescentes en edades entre 12 y 18 años que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal en proceso de restablecimiento de derechos y reinserción sociofamiliar en la Fundación Hogares Claret, sede Poblado. Esta sede acoge únicamente a mujeres adolescentes, quienes han cometido algún tipo de delito como violencia intrafamiliar, tráfico de drogas, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas, entre otros. Algunas de estas adolescentes son madres y sus hijos también están en proceso de restablecimiento de derechos o en custodia de sus familias. La mayoría de estas jóvenes provienen de estratos socioeconómicos vulnerables en donde existen problemáticas de conflicto por el territorio, violencia, pobreza y necesidades básicas insatisfechas, entre otras situaciones complejas para la convivencia. La Fundación Hogares Claret, sede Poblado, alberga a aproximadamente 40 mujeres adolescentes. El instrumento de recolección de la información será aplicado con 10 adolescentes para delimitar la muestra y el número de entrevistadas. También se procura que las participantes estén en rangos de edad diferentes y pertenezcan a diferentes regiones o municipios para obtener información diversa sobre los contextos de relacionamiento de cada una. La aplicación del instrumento se lleva a cabo de manera presencial. En un momento inicial se emplea una técnica rompehielo para amenizar el espacio. Se diligencia el formato de consentimiento informado de la entrevista.
Adicionalmente, se pide consentimiento para grabar la entrevista y posterior a esto se da inicio con la guía de preguntas. Se solicita días previos un salón o lugar con espacio para realizar la entrevista dentro de la fundación, debido a que las adolescentes se encuentran en modalidad de internado. Asimismo, se concreta un horario en que las jóvenes no se encuentren realizando otras actividades y puedan tener disponibilidad de tiempo. Los recursos necesarios para llevar a cabo la aplicación del instrumento son la guía de entrevista. Su metodología está dividida en 3 momentos. Ahora vamos con el momento 1, que es la etapa de ambientación y presentación. En esta fase las investigadoras se presentan ante las adolescentes y se explica en qué consiste la investigación que se ha venido realizando y el objetivo propuesto para la recolección de la información, en la que ellas como participantes son fundamentales para la generación del conocimiento, pero también como protagonistas de sus propias historias. Se explica en qué consiste el instrumento y los criterios que tuvimos en cuenta para la elección de este. Una vez explicado esto, es importante propiciar un acercamiento inicial que permita establecer un vínculo más allá de entrevistador-entrevistado. Por lo tanto, se emplea una actividad rompehielo que consiste en traer caramelos y ofrecerlos a las participantes, diciéndoles que agarren los que quieran. Las investigadoras también toman caramelos. Después de iniciado el encuentro, las participantes deben decir una característica suya teniendo en cuenta el color del caramelo que hayan tomado. Por ejemplo, el rojo sería expectativas que tengan para el momento. El verde, que nos cuenten algo sobre su familia. Azul, que nos cuenten sobre sus hobbies favoritos. Los recursos empleados para este momento son dulces de colores. Esta actividad nos permite hacer un preámbulo y conocer un poco más sobre las participantes, mientras de manera simultánea las investigadoras también podrán participar para que las adolescentes conozcan algunos aspectos de su personalidad y esto pueda generar confianza y empatía. Adicionalmente, los dulces son un privilegio al que las adolescentes solo pueden acceder por su buen comportamiento. Esto se utiliza como una estrategia dentro de la fundación para la motivación al logro y la recompensa. Por lo tanto, consideramos que esta actividad sería gratificante para las adolescentes. El tiempo empleado para esta actividad es de 1 hora. Momento 2. Preparación para la entrevista. Luego de la etapa de ambientación y presentación, se explica de qué manera será distribuido el tiempo para aplicar la entrevista, qué día se aplicará, qué temas se van a abordar y también se hablará sobre el consentimiento informado y la confidencialidad de la información. Posteriormente, se sensibiliza para que las adolescentes tengan en cuenta que la entrevista será tipo conversación, en la que ellas puedan sentirse libres de expresarse y motivarse a contar su historia. El tiempo empleado es de 30 minutos. Momento 3. Diligenciamiento de consentimiento y aplicación de la entrevista. Luego de haber dejado las claridades necesarias en los momentos anteriores, se procede a aplicar las entrevistas. Estas se repartirán en 2 días, previamente concertados con la institución y con las adolescentes según su disponibilidad para participar. Cada investigadora aplicará el instrumento con 5 adolescentes, 3 en un día y 2 en el siguiente día, de manera individual. La investigadora le proporciona el consentimiento informado a su entrevistada, explicando nuevamente de manera breve en qué consiste y luego procede con la guía de preguntas. Se procura aplicar la entrevista en un lugar tranquilo, cómodo, con privacidad y se le brinda una bebida a las participantes. El recurso empleado para este momento es la grabadora del celular y el tiempo empleado es 1 hora por cada entrevistada. A continuación, se presenta la guía de preguntas que se aplicará con las adolescentes. Las preguntas que incluye esta guía fueron diseñadas teniendo en cuenta el objetivo específico y las categorías de primer orden del sistema categorial a las que se le va a dar respuesta. Análisis de la información obtenida. Matriz axial.
Para la sistematización de la información se emplea la matriz axial que se presenta a continuación, la cual está diseñada para consolidar datos como las preguntas de acuerdo a las categorías de análisis, respuestas de cada una de las participantes, código y enunciado corto. Consideraciones éticas. Las reflexiones de María Humelia Galeano en cuanto a la ética en investigación social cualitativa son un referente para este instrumento de recolección de información. Según la autora, la investigación se basa en el consentimiento libre, consciente y reflexivo de aquellos que estudian o intervienen dentro de la investigación. Es por esto que en ningún momento se deben llevar a cabo acciones arbitrarias que puedan transgredir los límites y la intimidad de los sujetos involucrados dentro del proceso investigativo. Por consiguiente, es preciso que el sujeto comprenda en qué consiste el proceso del cual es partícipe y su rol dentro de este. Según María Humelia, esto implica la responsabilidad de explicar tan completo como sea posible y en términos que los participantes entiendan los propósitos y sentido del trabajo, la forma como se llevará a cabo, sus destinatarios, financiadores y formas de divulgación. En cuanto al estudio de caso, es necesario llegar a acuerdos y negociaciones con los sujetos, establecer claridades sobre los aspectos que se incluirán en el informe y asimismo tener en cuenta que el valor académico o científico de un informe de investigación no puede construirse sobre la afectación física, social o psicológica de los informantes.